Bendiciones, mis queridos hermanos, aquí continuando con lo que es el aula virtual con Teología 1. Bienvenidos a todos, haciendo una prueba para que les llegue la tarea y el trabajo que tienen que hacer. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con el tema de la salvación, el autor de nuestra salvación y nociones de cómo la salvación es traída a los hombres? 4 nociones, pero luego de esas 3 nociones, pero en lo cuarto hablamos de realmente la enseñanza bíblica. Hay una noción que es mística, noción trascendental, noción ética. ¿De qué se refiere esto? La noción son opiniones varias, ¿no? No quiere decir que sean todas correctas, pues algo de verdad siempre algo tienen. Es la noción mística por el Espíritu Santo inmediatamente, la noción sacramental por los sacramentos de la iglesia, o sea, por las prácticas religiosas, o diríamos sacramentales, como diríamos litúrgicas, de prácticas de los creyentes. En cambio, la noción ética, bueno, por la palabra de Dios que uno va aprendiendo, o su vida va cambiando, como dijo un hermano y amigo, se va volviendo doméstico, como que Dios te está domesticando a través de su ley, su mandamiento y su palabra. Entonces, esas son las nociones de la salvación traída a los hombres. Pero la enseñanza bíblica dice que la salvación es traída a los pecadores por la instrumentalidad de un mensaje, o hablado o escrito. Eso es lo que dice la palabra, más allá de otras nociones, ¿verdad? Este mensaje en su fuente original es una revelación dada por Dios concerniente a Cristo, escrita en la Biblia y aplicada por el Espíritu Santo. Por eso en esa mística que a veces se piensa que la salvación llega de una manera mística por la obra del Espíritu Santo, pero no sin un mensaje. Siempre tiene que llegar por medio de la palabra de Dios, por medio de un mensaje y por el poder seguramente del Espíritu Santo. Eso debe ser y es siempre de esa manera. Así que vamos a ver algunos textos bíblicos seguramente que nos van a mostrar esto que estamos diciendo. Pero miren, también que tenemos así la noción sacramental. Dice la nota allí, puede que la cena del Señor, que cuando partimos el pan, la Santa Cena llamado la Eucaristía, que partimos el pan y el vino, puede esta tal vez tener algo de razón en cuanto a que estamos participando de un sacramento, pero en sí no es el medio por el cual llega la salvación a nosotros. Dios no nos está salvando progresivamente por tomar la cena, si no diríamos que algunos son más salvos porque toman más seguido, otros no, otros que por un periodo largo no pudieran tomarlo, están perdiendo salvación, como si mantener salvación sería estar tomando estos sacramentos. Por lo tanto, tienen para analizar ustedes si esta noción es así de correcta como se la emplea, o simplemente es una noción que tiene que ver con la gnosis, como el hombre comprende y entiende, pero la escritura va mucho más allá. Por eso la comprensión bíblica es la epignosis. Es un elevado conocimiento de parte de Dios que se revela por medio de las escrituras. ¿Qué dice entonces? Que sí, claro que el Espíritu Santo lo trae a nosotros. ¿Qué dice? 1 Corintios 1:21. Dice que a Dios le ha placido, porque por la sabiduría del hombre, nadie conoció por la sabiduría del hombre a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quiso salvar al pecador, a los hombres y a los creyentes por medio de la locura de la predicación del Evangelio, lo cual decía Pablo que esta locura estaba por predicar a Cristo y a Cristo crucificado, algo que le producía a los griegos escándalo, a los judíos también, algo que no lo aceptaban. Pero sin embargo, hay una predicación de un mensaje que tiene que ver con Jesucristo nuestro Señor. Allí entonces está la verdad. Que dice también allí, 2 de Timoteo 3:15 también, que te harán sabio por medio de la Escritura, te harán sabio para la salvación que necesitas. Entonces la Escritura te trae a Cristo, no es que ella misma te salve, pero como dijo el Señor Jesucristo en aquel momento, la palabra de Dios llega a nosotros, y entonces nos muestra el camino, nos trae a Cristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a aquellos hombres? Ustedes estudian la Escritura, escudriñan, y ellas dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para ser salvos. Interesante. Entonces, la Escritura, el mensaje de la palabra nos trae todo lo esencial para llegar a Cristo y para recibir la salvación. Habíamos hecho un breve repaso de todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación, ¿no? La gracia, allí están en la primera página. ¿Qué más? La vocación, arrepentimiento, fe, conversión, unión con Cristo. Las vamos a ir viendo todas una. Justificación, regeneración, adopción, santificación y glorificación. Estas son las maravillosas doctrinas. Pero miren, terminamos en la segunda página donde nos habíamos quedado. Algo de verdad hay en estas opiniones. Es verdad que el Espíritu Santo salva.
Claro que sí, interviene siempre con la palabra, siempre obrando juntos con la palabra. Dios todo lo que hizo lo hizo por la palabra y por su Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo salva así, pero lo hace por medio de un mensaje de la palabra, no de una manera mística, seleccionando a alguno y dándole un sentido en el corazón como una luz interior para que sean salvos y otros no. No. Algunos pensaron así, algunos pensadores, pero creo que es por medio de un mensaje que se tiene que oír, y el oír trae esa fe, y entonces creemos, al oír creemos y confesamos, y al confesar somos salvos, en una gran síntesis que estamos haciendo para que ustedes tengan la clase y puedan investigar también, ir contestando las preguntas en esta misma noche cuando les toque ver este video. Perfecto, ¿qué más? Los sacramentos son símbolos de salvación, pero no son el medio. Sé que tenemos que practicar, son cosas buenas, nos recuerdan a Cristo y la obra de Dios en Cristo Jesús, del Espíritu Santo, y sentimos la presencia de Dios cuando hacemos ciertos sacramentos como el que hablamos de la Cena del Señor, pero no es el medio con que Dios nos está salvando, sino es una celebración en memoria de Él. Hasta que Él venga sentimos el gozo, confirmación, todo, mientras lo hacemos, pero no es el medio porque Dios nos salva. Atención, precaución, no niegue la posibilidad de una obra inmediata del Espíritu Santo en salvar a los hombres. Ejemplo, Juan el Bautista, lo habíamos dicho. Bueno, siempre tenemos que hacer una diferenciación entre esos hombres y alguna excepción. Y lo que hablamos, los que estuvieron antes de la cruz y antes de Pentecostés. Pero después de la cruz de Cristo, donde fue consumada la obra y salvó a aquellos que esperaron por la fe en Él, salvó a los que habían creído con Él, ahí a sus discípulos, también nos salva a nosotros. A partir de la cruz y del Pentecostés, las cosas cambian. Y entonces la salvación realmente es ahora algo que tiene que llegar por un mensaje predicado por la palabra de Dios. Muy, pero muy interesante. ¿Cómo la salvación es recibida por el hombre? ¿Cómo es traída por Dios? Ya vimos. ¿Cómo es recibida por los hombres? Hay 4 nociones y ya vamos llegando al 7 minutos 15 ahí. A ver, las 4 nociones que se tienen. ¿Cómo llega el hombre? Son 4, ahora no 3, 4. Por herencia. Precisamente San Juan, que ustedes lo pueden buscar allí con tiempo, 3, 4, 3, 5, 6, la charla con Nicodemo. Nicodemo, un hombre que si era por herencia, si era por el linaje que él venía, si era porque era maestro de las escrituras, de aquel pueblo, si era por alguna de estas cosas, tenía que haber sido salvo porque era un hombre maestro de las escrituras, que guardaba la Torá, descendiente de Abraham, todo. Pero sin embargo, Cristo que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo, entrar ya siendo viejo? ¿Puede en acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Nacer de agua y del Espíritu. Ahí vuelven 2 cuestiones. Agua, está representando la palabra, y el Espíritu. Es palabra y el Espíritu. Tiene que llegar la palabra y tiene que llegar el Espíritu para que haya lo que llamamos un nuevo nacimiento. Así es recibida la salvación por el hombre. Así que por herencia, piénsenlo, si descartan esa posibilidad, ¿qué hay de esa posibilidad? Como siempre decimos, nacer en un garage no te hace auto. Por lo tanto, necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Por el ambiente, tiene que ver con lo mismo. Pablo tenía una hoja de vida, un currículum vitae más que importante, Filipenses 3, 4 al 8. Él dice, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de fariseo, de la tribu de Benjamín, y da toda una cuestión de su vida, de cual tenía para gloriarse, enorgullecerse. Sin embargo, él dice, todo esto no me sirve para nada. Quiero avanzar en el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por lo tanto, ahí vemos, busquen capítulo 9, de Hechos de los Apóstoles, la conversión del apóstol Pablo. Después él vuelve a contarlo, pasado el capítulo 20, por allí más adelante, de Hechos de los Apóstoles, cuenta el día de su conversión, y vamos a ver que el ambiente, haberse criado a los pies de Gamaliel, educado en las letras hebreas, y como judío y fariseo, cerrado y todo, nada de esto le había servido en cuanto a la salvación. El ambiente no lo hacía salvo, sino que fue derribado en tierra aquel día de camino a Damasco, se tuvo que convertir de sus maldades, y a partir de ahí dice que las escamas se cayeron porque había quedado ciego, reconoció a Jesucristo como Señor, estuvo esperando unos días en ayuno hasta que un hermano vino, oró, puso las manos sobre él, le dijo a Ananías, hermano Saulo,
Y ahí recibió el Espíritu Santo, cayeron las escamas religiosas de sus ojos y empezó a ver las cosas distintas, recuperó la vista, se levantó, comió, se bautizó y comenzó una nueva vida. ¿Cómo llegó a la salvación y cómo la recibió él? No fue por el ambiente que se había criado, tuvo que haber una conversión. Sigue adelante. Por las obras descartamos totalmente, ya hemos visto esto, Efesios 2, 8, 9, Tito 3, 3 al 6, dice que siendo nosotros malos y todo lo que habíamos hecho aborreciéndonos, nos salvó. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios en Cristo Jesús, nos salvó no por obras que nosotros hayamos hecho, por medio de la regeneración del Espíritu Santo y la renovación en el Espíritu. Es una obra que vamos a ver más adelante que hace el Espíritu Santo en el creyente y que va a llevar adelante una maravillosa tarea de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Efesios también 2, 8, 9 dice que fuimos creados en Cristo Jesús, pero anteriormente dice que no fuimos salvos por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede enorgullecerse y decir que colaboró con algo, que Dios lo salvó, pero él también hizo algo para llegar a ser salvo, o alguna obra propia. Las obras de justicia, nuestras propias, son una ofensa al Dios Santo que nos ha salvado en la persona de su Hijo, porque sabía que no había otra manera, que nuestra propia justicia no nos alcanzaba. Y aún la justicia practicando la ley tampoco nos alcanzaba porque no podíamos cumplir esa justicia que Dios requería. Interesante, por obras es imposible, sería una ofensa al Dios que proveyó la justicia en Cristo Jesús, porque Romanos capítulo 10, del verso 13 en adelante, pero por allí el verso 14 va a mostrar cómo es que se recibe todo esto. Es porque alguien es enviado, ese enviado viene y nos predica. Al predicar oímos, cuando oímos creemos, cuando creemos confesamos, cuando confesamos somos salvos. Por obras descartamos. Y la cuarta noción, fíjese, por la fe. Hechos 16, 30, 31, el carcelero de Filipo, que cuando pasó todo lo que pasó, que no viene el caso, usted lo puede leer en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, él desesperado allí porque se escapaban todos los presos junto con Pablo y Silas, dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Porque se veía que ya moría por causa de lo que había pasado. Y entonces Pablo dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí, porque era una obra de Dios, Le dice, cree en él. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué había que hacer? Creer. Y ahí aparece la palabra pisteuo, de la palabra pequeñita fe, que es pistis, que es una palabra pequeñita pero colocada en distintos contextos, significa mucho, a veces sustantiva, a veces habla de un don, a veces habla de lo que hemos recibido todos los creyentes como el paquete de todas las bendiciones. Pero una palabra tan importante quiere decir confianza, creer en lo que Dios hizo, creer que yo soy un pecador, pero que Dios proveyó los medios para que sea salvo por el sacrificio de la cruz de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Maravilloso entonces, amados hermanos, todo esto nos está mostrando algo maravilloso que Dios está haciendo. Es por medio de la fe. Y la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios para el pecador que se recibe, precisamente Hechos 16, 31. Cree solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque la salvación no es conseguida ni merecida por obras, la Biblia nunca separa la salvación de sus resultados éticos. Miren, nunca. Quiere decir que también produce salvación. La salvación produce obras, buenas obras, no las nuestras, las de Dios en nosotros. Primero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, luego somos nosotros los que empezamos a mostrar, manifestar las obras de Dios en nuestra vida, en el cambio de conducta, de pensamiento, de renovación de mente y todo lo que Dios comienza a hacer a partir del día que nos hemos rendido a Él y hemos recibido esa salvación. Así que no la separamos de una vida ética y de una vida moral, sino que tiene que ser el resultado, la consecuencia de la salvación, la vida ética y la vida moral. Interesante. Tenemos muchos hermanos demandándonos mensajitos. Laura, allí sí le podés decir a algunos que está por salir un video, a los de locales de Pilar y a algún hermano también de los que están de Mar del Plata, que vamos a empezar un poquito más tarde. Bien, cerrando esta página del tema de la salvación para ustedes, y espero que esta vez vayamos ahí bien con el video. Aunque la salvación no es conseguida ni merecida por obra, no está separada de las buenas obras que va a producir esta, como Efesios 2, 8, 10 lo dice, 2 Timoteo 1, 9 y 2 de Tesalonicenses 2, 13. También
consecuentemente produce esas buenas obras en el creyente. Pregunta, y cerramos. ¿Tuvieron los santos del Antiguo Testamento la salvación en el mismo sentido que la tenemos nosotros? Se las dejo para que ustedes contesten, piensen, lo contesten en WhatsApp, cuando lo vean en YouTube, en los comentarios abajo, o lo comenten también, ¿por qué no?, en el Facebook cuando vean este video. Interesante entonces es, ¿tuvieron los santos del Antiguo Testamento la salvación en el mismo sentido que la tenemos nosotros ahora? ¿O la saludaron de lejos, la guardaron? ¿Qué ocurrió? Primera de Pedro 1, 9, 12. Por allí el 10 va a decir que los profetas que profetizaron acerca de la salvación que nos alcanzaría a nosotros, investigaron diligentemente, aunque había vislumbre de la gracia y se manifestaba la gracia de Dios de muchas maneras, aún en los sacrificios que Dios cubría por la sangre de los animales inocentes, los pecados de la humanidad, y estaba mostrando que iba a tener misericordia al hombre. ¿Será que alcanzaron la plenitud de la gracia o la saludaron de lejos? Les dejo para que averigüen. Hebreos 11, 39 y 40 tiene la clave. Aunque consiguieron mucho, alcanzaron mucho testimonio, gran testimonio por medio de la fe, Dios tenía provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados, terminados, acabados su salvación antes de nosotros. Y termine con Romanos 4, 16, 22. Les dejo tarea para que lo vean. El Señor los bendiga y nos volvemos a encontrar hablando de la gracia de Dios en el próximo video. Dios les bendiga ricamente.